extracción de antígeno. Vamos a trabajar con algunas cosas que ustedes ya vieron y vamos a integrar o intentar integrar algunas de las que ya vieron. Ojalá y pueda hacerlo. Tengo un poquito más de 2 horas para poderlo trabajar. Y si tienen dudas, por favor, pregunten y vamos a intentar dar la solución. Yo digo, cuando me toca clase con ustedes, me toca pensando en ustedes casi como hasta las 12, 1 de la mañana, todos los días. Así que suele pasar. Si eso me pasa a mí cuando voy a dar la clase a ustedes, yo quiero no que piensen en mí, sino que por lo menos que piensen en la materia hasta las 12, 1 de la mañana, todos los días. Si hacen eso, les aseguro, ustedes van a tener buenos resultados. No que piensen en mí, sino que piensen en la materia. ¿Está claro? Bueno, entonces para lo que vamos, para lo que nos toca, esta clase integra o esta plática integra algunas de las cosas que ustedes han venido viendo durante la inmunología. Y vamos a ver más o menos cómo es eso. Neser, ¿verdad? Gracias. Nosotros solemos hacer esto. Él es Neser. Les presento a Neser, uno de sus representantes. ¿Sí? Pero yo le digo a Neser, ¿verdad? Ella. No, ¿cuál no? ¿Quién? Ella es Jacqueline Anadú. Dale la mano, por favor. Eso. Les presento a Jacqueline Anadú. Ya no se le va a olvidar ni a ella ni a él. Sentate, gracias, Neser. No es hacer el ridículo que pretendo que hagan, sino que nosotros como humanos podemos hacer esto. Hablamos, nos vemos, utilizamos los sentidos, escuchamos, tocamos, pero las células no pueden hacer eso. ¿Quién nos interesa en inmunología, en nuestra inmunología, que se entere que ha entrado un agente extraño? ¿Quién nos interesa? Desde lo que hemos visto hasta el momento, ¿quién nos interesa? ¿Quién debe darse cuenta que entró un agente extraño? ¿Quién? ¿Quién es el director de la orquesta de la inmunología? El sistema. ¿Quién? Linfocito T. De ahí partimos con muchísimo de lo que sabemos de inmunología. Piensen, jueguen, pónganse apodos de inmunología, pero no me lo digan. Bueno, cuando yo era pequeño, el bullying se podía, ahora ya no. Entonces a alguien le ponían un apodo y ahora todavía se lo ponen, pero lloramos y ya nos lo quitan y nos llevan fresco. Entonces, antes no pasaba eso. El bullying no existía como nombre, sino que se llamaba inmunología social. Empezamos a preparar para la vida. Entonces, ¿quién es el director de la orquesta? Linfocito T. ¿Quién es? ¿Quién? El linfocito T. El linfocito T, todo el linfocito T, o hay uno en particular que dirige todos los hilos de la cosa. Hay uno en particular. Que su población dirige todos los hilos de la cosa. ¿Hola? El poder tras el trono. ¿Quién es? ¿Quién es? Los Es cooperantes. necesario que se entere de que todo está pasando. El linfocito T. Colaborador. No, el regulador no, también, él tiene que enterarse. Colaborador. Porque como la policía tiene que llegar cuando ya todo pasó. Ajá. Colaborador. Exactamente. TSD4 o el T colaborador o el T. Exactamente. Entonces, tiene que enterarse para contar, para ayudar a contar una respuesta. Luna a la gorra, por favor. Gracias. Entonces, llegó Cristian. Pues hay un linfocito de colaborador. Sí, regulador y citotóxico. Para el linfocito T. Bueno, entonces, que se entere el linfocito T. El punto es que los linfocitos T se andan circulando, pero habitualmente están en los órganos linfoides secundarios, esperando entrar en contacto con el antígeno. Para que eso pase, alguien tiene que llevárselo y decirle, este es un antígeno. ¿Quién suele hacer eso? Son otras células que andan patrullando y buscando antígenos. ¿Se entiende esta idea? Ahora les voy a decir algo que para que no desdeñen este componente de inmunología. Cuando ustedes trabajen, aunque no lo crean, y les toque ver en un país tercermundista
personas que llegan enfermas, más del 50% de esas personas tendrán una infección o una enfermedad de origen infecciosa. Entonces, ustedes se van a tener que auxiliar de un elemento importantísimo que no será ni la enfermera, ni el anestesiólogo, ni el trabajador social, sino que será del sistema inmune de su paciente. Ustedes van a colaborar con el sistema inmune de su paciente para que su paciente se recupere. En tanto que el sistema inmune no funcione, su paciente no se va a recuperar y por lo tanto tiene mal pronóstico y posiblemente no. Entonces, ¿con quién van a jugar y con quién se van a auxiliar? Con el sistema inmune de su paciente. Y eso vamos a intentar ver en este día. Entonces, el punto es que el linfocito T tiene que enterarse que llegó un antígeno. Usualmente ese antígeno entra en contacto en la periferia, en cualquier parte de los organismos, con otras células. Y estas células, o algunas células, se van a encargar de internalizarlo, de procesarlo y de mostrarse al linfocito T. La clase de ahora nos va a llevar por esa línea. Habrá dos tipos de células, o de forma general podremos decir que hay dos tipos de células, en tanto que procesamiento y presentación del antígeno. ¿Recuerdan ustedes que les hablaron de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Sí. Entonces, aquellas células que presentan antígenos utilizando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se llamarán de forma genérica células blancas. Y esto aplica, como bien lo decía el doctor Bruno, para todas las células nucleares. Siempre y cuando una célula presente antígeno utilizando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, esa célula será conocida de forma genérica como célula blanca. En cambio, si una célula presenta antígeno, ni siquiera he dicho todavía a quién, si no estoy hablando de presentar la acción, presenta antígeno utilizando el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, se llamará célula presentadora de antígeno, CPA, de forma genérica también. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Entonces ya un logro sería, hay células que presentan antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y hay células que presentan antígenos con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. La segunda ganancia, las que lo hacen con la clase 1 se llaman de forma general células blancas. Las que lo hacen con la clase 2 de forma general se les llama célula presentadora de antígeno. ¿Vamos bien? Puedo continuar. El flujo de la información la que se está dando va de la célula, en este caso la célula blanco, hacia el linfocito T. De la célula blanco al linfocito T. Ahí está el antígeno y lo que cambia, algo de lo que cambia es qué molécula lo está presentando. Ahora entremos un poquito más a detalle. Las células presentadoras de antígeno, que nos vamos a ocupar mucho tiempo de esta clase, las células presentadoras de antígeno se dividen en aquellas que son o consideradas profesionales y las no profesionales. Esto sucede como lo que les hablaron hace un par de días, ¿verdad? Los fagocitos profesionales y los no profesionales. Los profesionales principalmente neutrófilos y macrófagos, toda la línea de los macrófagos. En este caso, las células presentadoras de antígenos son aquellas que constitutivamente, es decir, siempre, más o menos, expresan
las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en su superficie. ¿Me estoy dando a entender? Constitutivamente, es decir, siempre o casi siempre, en mayor o menor proporción, lo hace. Estas principalmente son tres. Una, las células dendríticas, que son las más importantes. Dos, los macrófagos. Y tres, las células B o linfocitos B. Entonces, otra ganancia de esta actividad sería que sepamos que las CPA o las células presentadoras de antígenos profesionales son tres, las más importantes. Las células dendríticas, todas las subpoblaciones de células dendríticas, las células B o linfocitos B y los macrófagos, todos los tipos de macrófagos. Ahora, hay células que sí es cierto constitutivamente, porque pueda que lo encuentren en un libro, expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, pero ellas se encargan de literalmente adiestrar o enseñar a los linfocitos T en el timo, que son las células epiteliales tímicas, y aunque los expresen constitutivamente, no se consideran células presentadoras de antígeno para montar una respuesta inmune. Por lo tanto, no se les considera unas células presentadoras de antígenos profesionales, a pesar de que expresen en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entiendo que en algún momento les hablaron, y yo más adelante les voy a hablar en otra clase, de las lesiones clonales y la regulación de la respuesta inmune, y ahí va a tener que hablarse un poquito de esas células también. Luego habrá otras células que son presentadoras de antígeno que no son profesionales, y no son profesionales porque solo bajo ciertas condiciones o bajo ciertas circunstancias van a expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Es decir, posiblemente sean inducidas por la actividad de una o varias citocinas. Si hay la correlación adecuada de citocinas, entonces estas células, que normalmente no son células presentadoras de antígeno, van a poder expresar y presentar antígeno con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Me estoy dando a entender? Unas siempre y otras sí y solo si las condiciones de citocinas o la correlación de citocinas es la que se encarga de que ahora sí, pero en otros momentos no. Por eso no son constitutivas y por eso no son profesionales. Por ejemplo, los fibroblastos, por ejemplo, las células gliales en el sistema nervioso central, las células beta pancreáticas, las células epiteliales tiroideas, las células endoteliales vasculares. En algún momento, bajo ciertas condiciones e inducidos por citocinas, sí pueden expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Me voy a dar a entender? ¿Puedo seguir? Bien. Esto lo he dicho, pero es lo que corresponde. Las principales células son células dendríticas, macrófagos, linfocitos B o célula B. Son capaces de, uno, procesar antígeno, es decir, internalizarlo. Ojo, no estoy diciendo fagocitar. Internalizar antígenos, degradarlos, que sería procesarlos, expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y claro, los correspondientes antígenos, los correspondientes péptidos, porque ahora le voy a poner nombre y apellido. Lo que presentan son péptidos pequeños, pero además de eso, de estas dos cosas, que son dos pasos, el otro es proporcionar señales coestimuladoras necesarias para activar a los linfocitos T. Y estas señales coestimuladoras serán producción de citocinas y expresión de moléculas de superficie. Vamos, ya sabía yo que se me iba a salir
Si digo vamos, me hacen saber porque yo tengo la muletilla vamos, así que tengo que quitarla. De alguna manera me la quito. O me la quito o me la quitan. Entonces hay que ser consciente de lo que uno hace mal para hacerlo bien mal. Así le digo a mi hijo, si van a hacer algo mal hecho, hacerlo bien hecho. Si no, mejor no lo hace. Entonces, lo que les decía, según nuestras clases, hemos venido viendo, por ejemplo, las células fagocíticas, ya vieron células dendríticas, ya vieron moléculas del complejo mayor de compatibilidad, ya vieron linfocitos T. Estoy haciendo un paréntesis para que no anoten eso, sino que lo hagan consciente. Ya vieron linfocitos T, ya vieron linfocitos B, ya ahora estamos viendo presentación de antígeno. Lo que continúa después de presentación de antígeno es activación de linfocitos T y B, que es lo que viene en la clase siguiente, y después regulación de esa respuesta inmune. Esa es la lógica que llevamos en este proceso. Entonces, siguiendo esa lógica, estas células van a presentar antígeno y van a activar linfocitos. Esa parte no la vamos a ver este día, la van a ver el día miércoles, en la activación. Pero la célula presentadora de antígeno tiene que ser capaz de todo eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Puedo continuar? Sí. Entonces, esto voy a intentar guiarlo por donde quiero que vayamos. Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. ¿Cómo captan el antígeno? Acá. Normalmente las células dendríticas pueden hacer endocitosis mediada por receptor, pueden hacer fagocitosis, y para eso me sirve, la otra diapositiva, porque también pueden hacer un proceso que es único en este caso, que es la macropinocitosis. Tres procesos. Los tres posibles que se hacen, los hace la célula dendrítica. Por eso es muy eficiente. La principal, ojo con lo que estoy diciendo en este momento, es la principal célula presentadora de antígeno, las células dendríticas. En cambio, macrófago puede hacer por fagocitosis, aunque también puede hacer endocitosis mediada por receptor. Ya vamos a ver qué circunstancias lo hacen o por qué circunstancias lo hacen. En cambio, el linfocito B principalmente lo hace por endocitosis mediada por receptor. Luego, la expresión de la célula, de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad es constitutiva, vean. Esta es inducible, es decir, mientras el macrófago está inactivo, expresa muy pocas o casi ninguna molécula del complejo mayor, pero en tanto que se activa, entonces produce gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Los linfocitos B siempre lo expresan. Y la activación todas la hacen a células T. A células T CD4. En diferentes momentos, pero a células T CD4. Esto ya lo dije, por eso lo traigo. Presentan antígenos, todos presentan antígenos peptídicos. La clase de ahora, y creo que nos hemos ido, cuando nosotros damos esta clase, decimos presentación de antígenos, realmente el nombre tendría que ser presentación de antígenos peptídicos o de origen proteico, porque los lipídicos se expresan y se presentan de otra manera, y de la que no vamos a hablar este día. Nos quedamos solamente con los peptídicos, ¿de acuerdo? Entonces son péptidos. Lo interesante es que aquellos antígenos solubles, como toxinas bacterianas, son captados principalmente por los linfocitos B, pero también podrían en algún momento ser captados por las células dendríticas, y ya lo voy a mencionar cuando vaya un poquito más adelante. La locación o localización son ubicuos, están en todas partes de las células dendríticas, y por eso son importantísimos también como presentadoras de antígenos. También están en todas partes de diferente manera, porque como les dijeron, hay macrófagos con todos los nombres, colores y sabores, ¿verdad?
Si a donde se imaginen que hay un macrófago, ahí lo hay. De ahí que piensen en las células de Kupffer, en las células mesangiales, en los macrófagos sinoviales, en los macrófagos alveolares, etcétera, etcétera. A donde se imaginen, hasta patrullando la luz del intestino, también se encuentran macrófagos. En cambio, los linfocitos B principalmente lo hacen en sangre y en el tejido linfático. Ahí es donde se encuentran principalmente con el antígeno. Vamos a ver. Paso. Células dendríticas. Esto lo vieron ya. Hay células dendríticas, hay... Dependiendo de con quién nos casemos, vamos a decir, cuando menos hay 3 tipos de células dendríticas. Las que están a nivel de piel, las células de Langerhans, que son tipos especiales de células dendríticas. Las de origen mieloide, que son las células dendríticas mieloides, que están prácticamente también en todas partes. Y las células dendríticas plasmocitoides, que se encuentran en los ganglios linfáticos también, que son de origen linfoide. Lo que interesa no es quiénes son, sino que usualmente estas células están inmaduras. Y cuando entran en contacto con el antígeno, sobre todo utilizando a PRR, ¿qué son PRR? Receptores de reconocimiento de patrones. ¿Sí? Pero cuando utilizan sobre todo los TLR, ¿qué son TLR? Receptores TOL. Receptores tipo TOL. Para que los asocien, ¿qué son TLR? Receptores tipo TOL-like. Receptores tipo TOL. Like, TOL, receptor. ¿Sí? TLR. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bien, sobre todo cuando utilizan o cuando entran en contacto con el antígeno, con TLR, esto las transforma de células inmaduras a células maduras. Y ya vamos a ver más adelante, guarden esto porque nos va a servir más adelante. Esto. Las formas que las células dendríticas captan el antígeno son por endocitosis mediada por receptor, por macropinocitosis y por fagocitosis. Y la endocitosis mediada por receptor puede ser porque utilicen receptores de reconocimiento de patrón, como por ejemplo los scavenger o por ejemplo los de lectinas, varias lectinas, lectina tipo C. ¿Se acuerdan de eso? Porque eso es lo que viene en su parcial. Solo estoy recordando ese tipo de cosas que tienen esos receptores, esas células. Y se unen al antígeno e internalizan al antígeno. Y esa forma es endocitosis mediada por receptor. Con el FC, por ejemplo, para anticuerpos, tienen receptores para el FC de IgG. Por lo tanto, pueden unir y por la opsonización internalizar estos antígenos. ¿Vamos bien? O receptores para el complemento, que también le permiten hacer eso, para la reacción C3D del complemento, internalizar antígenos por endocitosis mediada por receptor. Pero también estas células tienen una cualidad que no tienen las otras células presentadoras de antígeno. Engloban grandes cantidades de líquido que contiene solutos a través de un proceso llamado macropinocitosis. Con la macropinocitosis es como cuando los abuelitos agarraban ya digo los abuelitos porque seguramente nuestros papás, mi mamá sí lo hace todavía porque estamos en edades diferentes, toman los frijoles y empiezan a separar y a quitarles la basura y a quitarles las piedritas y todo eso. ¿Todavía lo hacen o los abuelitos lo hacen? Los abuelos. Vaya. Entonces, lo mismo sucede con estas células. Agarran una gran cantidad de material y empiezan, claro, con receptores en el interior, a discriminar qué sí debe estar y qué es posiblemente un patógeno. Claro, no lo hacen con deditos, ¿verdad? Sino que lo hacen con receptores de reconocimiento de patrones. Una vez encuentran a un antígeno, lo captan
y entra por una vía diferente a procesarse, de lo que ya vamos a hablar. ¿Se entiende? La macropinocitosis es una forma inespecífica que no tienen las otras células presentadoras, que le da un plus a las células dendríticas para poder patrullar, para poder captar antígenos del ambiente exterior. Y claro, está la fagocitosis. Entonces, ya vimos de forma general a las tres tipos de células. Después vamos a hablar un poquito más de los linfocitos B, ya desde una perspectiva diferente a la que vieron en la clase, sino que más enfocado a lo que nos corresponde a nosotros. Pero podríamos decir que el procesamiento del antígeno depende del origen del antígeno. Partimos de un hecho. Vamos a hablar de presentación y procesamiento de antígenos de origen proteico, ¿cierto? De ahí empezamos hablando, sí, ¿verdad? Entonces, estos antígenos de origen proteico podrán ser dos tipos. Uno, los que vienen de fuera, los que se encuentran afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de la célula. Esos serán exógenos. Y los que vienen de adentro, es decir, los que están dentro de la célula, esos serán endógenos o citosólicos. Y esto va a generar dos tipos de procesamiento del antígeno. Uno, con los que están adentro, citosólico o endocítica. Por eso las vías se llaman vía de procesamiento del antígeno, citosólica o endocítica. ¿Qué antígenos procesan? Los que están dentro del citoplasma de la célula. Antígenos endógenos. Por ejemplo, a agentes intracelulares, virus o parásitos o bacterias intracelulares. ¿Me estoy dando a entender? Y ya vamos a intentar describir también por qué. En cambio, aquellos agentes que se encuentran afuera, que causan enfermedad desde afuera de la célula, como por ejemplo Streptococcus pyogenes, por ejemplo Staphylococcus aureus y otros agentes que se encuentran afuera de la célula, activan la vía endocítica o exógena. Endocíticas quiere decir que la célula presentadora de antígeno tiene que internalizar a ese agente, a ese microorganismo, a ese antígeno, para iniciar su procesamiento. En uno ya está adentro y en el otro tiene que internalizarlo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está muy aburrido? Estoy intentando ir paso a paso. Ojalá me comprendan, me comprendan, es decir, entiendan mejor yo eso. Quiero ir paso a paso para poder llevarlos por donde quiero. ¿De acuerdo? Entonces, dos vías nuevamente. Una la vía endógena y la otra la vía exógena. Endógena o citosólica, exógena o endocítica. En la endógena está ya dentro del antígeno. En la endógena sí, ya está dentro del antígeno. En la endocítica o exógena hay que internalizar. Solo estoy repitiendo eso. Paso. Hablemos de una de las vías, endocítica o endógena. La vía endocítica implica que dijimos que tenga que internalizar al agente. ¿Cómo lo hace? Principalmente a través de tres procesos: de la fagocitosis, de la macropinocitosis y de la endocitosis mediada por receptor. Los macrófagos suelen llevar dos procesos: uno, la fagocitosis, y dos, la endocitosis mediada por receptor. Por ejemplo, cuando se hace a través del FC, de la inmunoglobulina G, por ejemplo, o el receptor del complemento, o los receptores scavenger, o las lectinas. De estas tres, la única que realiza macropinocitosis, ¿quién es? Las células dendríticas. Ahora,
Cuando nosotros vimos, estoy diciendo, ya hablé de macrófagos, ya hablé de células dendríticas, ahora hablo del tercero que aún no se ha mencionado. ¿Quién es el tercero? La célula B. El linfocito B. Está prestando atención, B. Entonces, el linfocito B utiliza qué receptor cree para poder captar o atrapar al antígeno. ¿Cómo se llama el receptor del linfocito B? ¿Cómo? C8. BCR. Lo dije, pero quería darle copia. BCR, receptor del linfocito B. Así, BCR. El BCR sirve específicamente para captar el antígeno. ¿Qué tiene el BCR? ¿Qué molécula única tiene el BCR? ¿Cómo? CD19, pero ¿qué molécula única? Claro, eso lo hace... pregunté mal, respondió bien. O sea, eso lo hace específico, ¿cierto? Eso lo hace ser un linfocito B. Eso es cierto, igual que el CD3 para los T. Eso está claro. Pero cuando yo hablo de molécula única que tiene linfocito B, me estaba refiriendo a como receptor, formando parte del BCR. ¿Qué molécula única del linfocito B que está formando parte del BCR? ¿Verdad? No es ella sola, pero ella lo hace específico. ¿Recuerdan? La pregunta es diferente entonces. ¿Qué moléculas conforman un BCR? ¿Cómo? Un monómero de IgM. ¿Y qué más? Puede ser O, IgD. ¿Y qué más? Ya con eso lo dijeron lo que me interesaba. La alfa y beta. Exactamente. Ahora, de esas moléculas, la que nos interesa más a nosotros en este momento, claro, todo el PCR, ¿verdad? Pero la que nos interesa más a nosotros es el monómero, sea de IgD o de IgM. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene en su extremo FAD esos monómeros? ¿Qué tienen en el FAD? ¿Qué tienen en el FAD? La región variable. Y en la región variable, la región hipervariable. ¿Y qué hace la región hipervariable? El reconocimiento de antígeno, reconocimiento específico de antígeno. Quiere decir que el BCR se va a unir al antígeno y a partir de eso desencadena una serie de eventos que van a hacer que ese antígeno, aparte de todo de la activación interior, del primer paso de la activación interior, es internalizar a ese antígeno. Es decir, lo atrapa y no se queda exponiéndolo allí en el exterior. No puede exponerlo así. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué? Porque es un antígeno que aún no ha sido procesado. Entonces, ¿qué hace? Eso es un reconocimiento específico del antígeno y luego lo internaliza. A ese proceso se le llamaría endocitosis mediada por receptor. El punto es que sea un linfocito B utilizando endocitosis mediada por receptor, que la forma más típica es utilizando el BCR, pero no es la única, porque también tiene receptores FC para inmunoglobulina G y también tiene receptores para el complemento, la función C3B del complemento. Entonces puede internalizar por otros medios, puede hacer endocitosis mediada por receptor por otros medios, pero la forma principal es utilizando el BCR. Entonces, lo que quiero hacer consciente de esto es que a pesar de estos tres procesos, algunas células utilizan más unos que otros. Voy a hacer un recuento de esto. Por ejemplo, las células dendríticas los utiliza todos, pero este es específico para ello, la macropinocitosis. Los macrófagos utilizan endocitosis mediada por receptor, pero la forma principal de captar antígeno es por fagocitosis. Y los linfocitos B
la forma específica que utilizan, única, es a través del BCR, endocitosis mediada por receptor. Ahora, una vez, porque estamos trabajando con la vía endocítica, una vez captaron el antígeno, todos los caminos conducen ¿a dónde? Todos los caminos conducen. ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice no la sé. ¿A dónde conducen todos los caminos? A Roma. Roma, exactamente. En aquel momento, literalmente Roma era el centro del mundo, ¿verdad? Entonces, todos los caminos conducían a Roma. En este caso, todos los caminos, ¿cuáles caminos? La endocitosis mediada por receptor, la fagocitosis o la macropinocitosis llevan a un mismo evento, la destrucción interna de ese antígeno. Claro, en unos casos será por el endosoma temprano, luego el endosoma tardío y luego el lisosoma. En otros casos, el fagosoma temprano, el fagosoma tardío y la unión con el lisosoma, que sería el Lisosoma. lisosoma. No es nada más que un cambio en las moléculas, sobre todo en las proteínas del fagosoma, que permiten también ir haciendo cambios, sobre todo de pH, que van dando lugar a que pronto se den las condiciones para que las enzimas que van a entrar con el lisosoma tengan unas condiciones favorables para destruir o degradar al antígeno. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿Puedo continuar? Bien, entonces imaginémonos que es cualquiera, esto es una fagocitosis, pero puede ser endocitosis mediada por receptor, puede ser pinocitosis. El microorganismo entra, se da la maduración del endosoma o del fagosoma, depende de cómo entró. Por eso dije, todos los caminos conducen a Roma. A estas vesículas que están, a estas vesículas que están en el interior del citoplasma, se llama o se les conoce de forma genérica como cuerpos multivesiculares, sea endosoma tardío, son cuerpos multivesiculares. Y estos cuerpos multivesiculares van a inevitablemente llegar a este paso 4, que es donde el lisosoma se une con el endosoma o con el fagosoma y descarga sus enzimas proteolíticas. Empieza a cortar, literalmente a cortar a estas proteínas. Y cuando empieza a cortar estas proteínas, lo que va quedando son péptidos, algunos más grandes, otros más pequeños. La célula tiene que ser capaz de destruir, pero no tanto estos péptidos. Porque si lo destruye en demasía, lo destruye mucho, lo que va a lograr es no tener lo suficiente para poder presentar. Algo que le sucede a los neutrófilos. Los neutrófilos destruyen y no les queda nada por presentar, así que tienen que sacar eso es desecho, porque no les sirve para nada. Los macrófagos son eficientes, pero en algún momento destruyen tanto al péptido que no pueden presentar adecuadamente esos elementos, porque son muy pequeños, porque perdieron esa capacidad de poder estimular a la respuesta inmune. Y tiene que ver con la acción de las enzimas proteolíticas que hay en el interior de estos lisosomas. Por eso los linfocitos B y las células dendríticas son muchísimo más importantes que los macrófagos como células presentadoras de antígenos.
porque destruyen pero limitan la destrucción del antígeno. Su objeto no es destruirlo hasta quedar en la mínima expresión, sino destruirlo para generar péptidos. Por lo tanto, los lisosomas los fagolisosomas, suelen tener un pH relativamente superior que lo que tienen los macrófagos o los mismos neutrófilos. Permite que menos enzimas participen destruyendo o degradando a la gente. La idea es matarlo, despedazarlo, pero no eliminarlo hasta la mínima expresión. ¿Se entiende? De ahí otra razón más por la que las células dendríticas son más y mejores procesando el antígeno. Entonces, en este punto, acá en este punto, literalmente tiene que detenerse la digestión de el antígeno. ¿Cómo se detiene? Ya vamos a ver. Inténtenme seguir. Estos son antígenos exóticos. Penetran. Aquí ya se dio primero el endosoma temprano, el endosoma tardío y luego el fagolisosoma o el lisosoma, en donde se unió ya el endosoma tardío con el lisosoma. Tenemos acá, entonces, acá empezaron a degradarse y los péptidos van a incorporarse en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y el hecho de que un péptido que está procesado, que está siendo cortado, se inserte en la hendidura de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, lo protege de la degradación enzimática. Entonces, parece que le está ayudando, ¿verdad? Pero realmente no. Lo que está haciendo es preparando las condiciones para la presentación del antígeno. ¿Cómo funciona eso? Mientras el antígeno, creo que no va a ser más lento. ¿Se entiende esto? No. Ustedes sigan y vamos a ver si funciona. Allá arriba se encuentra el antígeno. Está afuera, ¿cierto? Es internalizado. Imaginémonos que es por endocitosis mediada por receptor. Se une, aquí hablaríamos de endosoma temprano, tardía y luego con el fagolisosoma. Se forma y se destruye esa partícula. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, mientras esto sucede, quedémonos acá. Paremos la producción acá. Mientras eso sucede, van a pasar varios eventos al mismo tiempo. Voy a narrar otro en este momento. Y por eso, nos quedamos aquí. Se está destruyendo, está actuando las enzimas proteolíticas sobre el antígeno extracelular. Mientras eso sucede, en el retículo endoplasmático rugoso se empiezan a sintetizar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. No voy a mencionar nombres, no me interesará preguntarles nombres, pero sí cuando menos que sepan algo genérico. Todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se hacen acompañar, y digo todas, se hacen acompañar de chaperones. Chaperonas que les ayudan a plegarse adecuadamente, que les ayudan a transportarse de un lugar al otro, porque tienen dominios de señalización y que les ayudan a protegerse de la destrucción proteolítica. No voy a decir nombres, no me interesa en este momento ningún nombre de chaperonas, solo de forma genérica de chaperonas, ¿de acuerdo? Sea de clase 2 o sea de clase 1, siempre habrá chaperonas. Entonces, esta molécula saldrá con su respectiva chaperona. Y esta chaperona le va a indicar a esa vesícula el tránsito citosólico por el que va a llegar a el fagolisosoma.
va acá y se unen acá las dos vesículas. Las vesículas que contienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad más las vesículas que tienen a el péptido que está degradándose por la acción proteolítica. ¿Me estoy dando a entender? Bien, cuando ya se unieron acá, entonces esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad va protegida por su respectiva chaperona. Tan protegida va que hasta le cubre, le tapa, como el sombrero o como la gorra, le cubre o le tapa a la hendidura. ¿Para qué? Para asegurarse que ningún péptido que no debe entrar entre mientras no deba entrar. ¿Me dio a entender? Va protegido. Cuando llega y se une las dos vesículas, la acción proteolítica también se da sobre la chaperona y la degrada. Lo único que queda cubierto es la hendidura para el péptido, porque ya llegó a donde tenía que llegar. Por lo tanto, ya no necesita el resto, ya solo tener la tapita para cubrirlo, ¿verdad? Ahora, cuando están ya unidos las vesículas, gracias a la acción de una enzima que es predominantemente útil en las células dendríticas, aunque están en todas las células, me refiero a las de las que hemos hablado, la catepsina S, quita o elimina ese resto que quedaba. ¿A dónde quedaba? ¿A dónde estaba ese resto de la chaperona? ¿A dónde? En la hendidura. Y ahora ese espacio de la hendidura queda disponible para que un péptido pueda llenarla. La cubre, ya lo tiene, y es transportado por transporte de vesículas desde el citosol hacia la membrana plasmática, en donde se expresa más bien la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 unido a sus péptidos. ¿Me di a entender? ¿O alguien tiene duda de eso? ¿Repito? ¿No quieren que repita? Otra vez. Otra vez. Una vez. ¿Qué quieren que repita? Desde la clase. ¿Qué quieren que repita? Nada. Nos vamos. ¿Qué repita? Entró. ¿Por qué mecanismo entra? Endocitosis. ¿Qué otro mecanismo? Macrofinocitosis. ¿Qué otro mecanismo? Fagocitosis. Endocitosis mediada por receptor. Migra por el citoplasma y cuando migra va cambiando proteínas en su superficie. ¿De quién? De esta vesícula. Va cambiando proteínas para acidificar ese ambiente, creando las condiciones propicias para que actúen las enzimas proteolíticas. Finalmente se une el lisosoma y descarga las enzimas proteolíticas que se activan gracias a ese pH. Y empieza la degradación del microorganismo. Bueno, continúa la degradación, porque esa degradación ya inició, pero continúa la degradación de ese microorganismo. Mientras eso pasa, en el otro extremo del mundo, en el retículo endoplasmático empieza la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, con su respectiva chaperona, que la va a guiar por el mundo, el mundo citosólico, ¿verdad? La va a llevar por de vesículas. ¿Quién le dice a la vesícula para dónde vas? Literalmente la chaperona. La orienta hacia dónde tiene que llegar. ¿Por qué? Por dominios que tienen señales de localización. A unirse con el fagolisosoma. Y en este caso las enzimas proteolíticas le dicen, bueno, te agradecemos mucho, chaperona, ya llegaste hasta aquí, ha sido un placer conocerte y te vas. Y la degrada también. Y ahora queda el péptido o el grupo de péptidos que van a continuar degradándose con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que están unidas a la vesícula, pero
una cubierta. Esa cubierta se llama clip, C-L-I-P, clip. Estoy agregando nada más datos. Este clip va a ser removido por acción de la catencina S. Y ahora la hendidura que estaba cubierta estará descubierta. Y los péptidos que estaban tristes y solos en el ambiente de la vesícula, alguno de ellos se une a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad en esa hendidura. Ahora está listo para ser presentado. Viaja esa vesícula a través del citoplasma hasta la membrana plasmática, donde se expresa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 asociada a péptidos. Todavía no estoy diciendo a quién se lo presenta. Todavía no he dicho eso. Pero hay una pregunta que creo que es justo que nos la hagamos. La pregunta es: ¿cómo sabe la célula que tiene que empezar la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué se le ocurre? Por la inflamación. ¿Cómo sabe que esas vesículas que ingresaron tienen que degradar a esos componentes? ¿Cómo lo sabe? Si están dormidos no lo saben. Agradecerle a tu amiga que te pegó con él. Eso se llama una dosis de un poquito de adrenalina, solo para despertar. ¿Cómo lo saben? Por la inflamación. Todos los antígenos van a ser reconocidos, o sea, por un scavenger o por un PCR o por receptores específicos, entran por macropinocitosis, pero esos antígenos tienen que entrar en contacto con un TLR, un receptor tipo TOL. ¿Por qué? Porque el receptor tipo TOL va a enviar señales al interior del citoplasma que van a hacer un grupo de cosas. Más adelante voy a hablar más de ello. Pero una de las cosas que va a hacer este receptor tipo TOL es estimular la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo otro que va a hacer ese receptor tipo TOL es enviar señales intracitoplasmáticas para advertirle a la célula que estamos ante un potencial peligro. Por lo tanto, tiene que iniciar el proceso de degradación de ese material que va a entrar. Comprobado está que cuando no se unen a moléculas receptores de reconocimiento de patrones, cuando no se unen así, la respuesta intracelular es menos eficiente. Entonces, la célula debe reconocer a ese agente como un extraño, y al reconocerlo como un extraño, advierte en su ambiente intracelular que debe protegerse, que debe eliminarlo. Entonces activa esta serie de mecanismos. Uno de esos mecanismos es producir moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, de clase 2 en este caso. En otras palabras, viene algo malo para aquí adentro, ten cuidado. Cualquier parecido con la pandilla es... ten cuidado, vamos para allá. ¿Ya? Lo mismo pasa ahí. En el citoplasma se detecta, alguien va para adentro, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad listas. ¿Ya? Bueno, ¿dudas hasta el momento? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Eso era lo que les decía.
no sirve para, no todas los RRPs sirven para fagocitar o para endocitar. Algunos, como los TLR, sirven para advertir y mandar señales intracitoplasmáticas, que son las que nos interesan. Por ejemplo, les vamos a decir en el transcurso de las clases, o se les ha dicho, hay un patrón de citocinas, ¿sí? ¿Quién le dice a la célula qué patrón de citocinas producir? Depende de qué TLR esté siendo estimulado o esté recibiendo a un antígeno, a un FAMS, a un patrón molecular asociado a patógeno. Puede que sea intracitoplasmático, puede que sea extra citoplasmático o presente en la membrana plasmática. Cuando lo capta, le dice: estoy recibiendo a tal agente, por lo tanto producí tal patrón de citocinas, tal patrón de citocinas. Le dice expresar moléculas coestimuladoras, de las que van a hablar el día miércoles con ustedes, no me voy a meter. Le dice lo que acabamos de ver: sintetizar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que necesitamos eso, y otros receptores, entre otras cosas lo que le dice. Pero lo que me interesa a mí es quién da la indicación para que se formen o se sinteticen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que acabamos de ver. Esto justifica lo que les acabo de decir. Creo que aquí me equivoqué. No, es que quizás se desconfiguró, solo me sale un momento. CPA. Es que esta no tendría que haber ido aquí. Algo le pasó. Terminamos el procesamiento de antígeno por la vía endógena, antígenos que vienen de fuera, y empezamos el procesamiento de antígeno de la vía citosólica. ¿Sí? Bien. En el procesamiento de antígeno de la vía citosólica, los antígenos están dentro de mis células. Y no solo eso, sino que los antígenos los producen mis células. ¿Cómo funciona esto? El ejemplo típico de esto es una infección viral. Los virus son agentes intracelulares, ingresan en la célula, se apoderan de la maquinaria genética de la célula. Los virus utilizan toda la maquinaria genética de la célula para producir copias, múltiples copias de sí mismo. Esto es un paréntesis para que nos orientemos sobre lo que vamos a ver. El virus o los virus, con su material genético, si son ADN, se transcriben a ARN. Y al transcribirse a ARN, utilizan los ribosomas de la célula. ¿Para qué? Para que produzcan las proteínas del virus. El virus no tiene ribosomas. Lo que utilizan son los ribosomas celulares. Entonces, al apoderarse de la maquinaria genética de la célula, utiliza todos los elementos de ella para que se produzcan copias de sus materiales, de sus componentes, y uno de ellos es utilizar a los ribosomas y empezar la síntesis de sus proteínas. El organismo, las células, se da cuenta de que el virus le está tomando el pelo y está produciendo proteínas que no son de él. Entonces, a esas proteínas las ha de reconocer como extrañas y va a montar una respuesta contra esas proteínas extrañas. ¿Me copian ahora? La célula infectada por virus se cae. No, yo tengo esos años de experiencia en eso.
La célula produce las proteínas del virus, pero también se encarga de activar la respuesta contra ese virus. ¿Cómo lo hace? Es lo que vamos a ver a continuación. Esta ruta de procesamiento será citosólico porque los antígenos no están afuera de la célula, no hay necesidad de internalizarlos, ya están dentro de ella, se están produciendo dentro de ella, son proteínas citosólicas. Esto sucederá en todas las células nucleadas, ya no va a pasar con la CPA, sino que pasa con todas las células nucleadas, claro, incluyendo a la CPA, porque hay CPA que se infectan por virus también, aunque no lo crean. Luego cuando veamos la clase de virus, van a ver que hay CPA que se infectan con virus, los macrófagos, los linfocitos B, las células dendríticas se infectan con virus. ¿Cómo pasa esto? Este es un dato. Ribosomas, ARN mensajero, en este caso un ARN mensajero ¿de quién? De un virus. ¿Qué va a hacer ese ARN mensajero? Codificar información para una proteína. El ribosoma lo lee y empieza la síntesis de proteína. Hay motivos, hay fragmentos de esas proteínas que no son iguales a los de la célula. Esos fragmentos son reconocidos y son marcados con ubiquitina. De hecho, lo normal es que todas las proteínas reciban una ubiquitina, pero aquellas proteínas defectuosas o que son extrañas son poliubiquitinizadas. Entonces reciben más de una ubiquitina. Esto es una marca molecular que dice que esta proteína no debe continuar. Entonces, claro, hay chaperonas, y las chaperonas lo que empiezan a hacer es intentar arreglar el entuerto. Si bueno, está mal, por ejemplo, una proteína mal plegada tiene la oportunidad de volverse a plegar. Las chaperonas intentan ayudarle, actúan buscando un adecuado plegamiento, pero si no lo logran, bueno, este es un caso perdido, vamos, desechen y queda marcada, poliubiquitinizada. ¿Sí? Lo mismo sucede con aquellas proteínas que son de origen viral, porque no son reconocidas dentro del patrón que nosotros producimos. Les voy a decir un dato bien importante. Bueno, a mí me pareció interesante porque he estado leyendo sobre esto y me gustó muchísimo esto. Casi siempre se habla mucho de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y las chaperonas, y entonces eso me hace extrapolar la idea. La mayoría de chaperonas están asociadas genéticamente con el tipo de proteínas que ayudan a plegar o que le generan algún tipo de ayuda, porque no es solo el plegamiento, sino el direccionamiento, rearreglos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que en los genes o en los cromosomas donde se encuentran las proteínas, por ejemplo, del complejo mayor de histocompatibilidad, allí asociadas también están los genes que llevan a la producción de estas chaperonas, porque las chaperonas literalmente están asociadas a ellos, a ese grupo de proteínas. Entonces, cuando genéticamente están tan dispersas, es decir, una viene de un virus y otra viene de una célula humana, no son reconocidas como extrañas. Entonces, tienen que ser marcadas estas proteínas que son reconocidas como extrañas. Y cuando son marcadas, son poliubiquitinizadas. Y esto es una marca que conduce a esa proteína hacia una macroestructura llamada proteosoma, o también proteasoma, que cualquiera de las dos es posible de llamarla, proteosoma o proteasoma.
que es esta estructura que tiene forma de barril que está acá. Literalmente es una máquina de destruir proteínas. Entonces, le dieron la oportunidad, no lo aprovechó, porque es parecido con los papás y los estudiantes, es pura coincidencia. Y entonces es enviada a el proteasoma. Empieza a degradar a esa proteína en péptidos cada vez más pequeños, y estos péptidos están en el citosol, y estos péptidos están en la región cercana a el retículo endoplástico rugoso. Hay estructuras conocidas como TAP, que son complejos transportadores de péptidos asociados al procesamiento de antígenos. Eso significa TAP, TAP, complejos transportadores de péptidos asociados a procesamiento de antígeno, y estos TAP empiezan a transportar péptidos desde el citoplasma o desde el citosol hacia la luz del retículo endoplástico rugoso. En ese mismo momento, ahora hablamos de, ¿recuerdan lo que sucedió con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2? En ese mismo momento inicia la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Mientras está pasando esto, también se está activando la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con sus respectivas chaperonas. Se sintetiza, se pliega y la cuidan, la protegen, la tienen ahí. ¿Y qué pasa con la hendidura? Está cubierta también. Estos péptidos que entraron a veces son demasiado grandes. Como son demasiado grandes, adentro del retículo endoplástico hay otras enzimas. Son aminopeptidasas. Aminopeptidasas del retículo endoplástico. Por eso los nombres, vamos a ver, aquí no está, pero aquí está. Aquí hay uno. No me hagan caso tanto dibujo, después les voy a decir, no se preocupen. ERAP significa aminopeptidasas del retículo endoplástico rugoso. Para cuando lo busquen en algún momento o se encuentren con eso. Más que, por eso habrá cosas que no voy a entrar en detalle con nombres. No me interesa que conozcan todos los nombres de la chaperona. Me interesa que se queden con el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, proteasoma, producción de péptidos, esos péptidos suelen ser grandes, ingresan gracias al TAP a la luz del retículo endoplástico rugoso, y en el retículo endoplástico rugoso, cuando todavía son muy grandes, estos péptidos son degradados a péptidos más pequeños gracias a las aminopeptidasas del retículo endoplástico rugoso. Porque son varias, Cuando hay péptidos adecuados, se unen a la hendidura de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Pero aquí pasa ensayo y error. Aquí las chaperonas están unidas, aquí no hay una enzima que las degrade, sino que están unidas por afinidad con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Cuando se une un péptido y no es completamente afín o no casa perfectamente en la hendidura, entonces es eliminado, que es afinidad química. Entonces es eliminado y vuelve el complejo de chaperonas a unirse, a proteger y estabilizar a esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y funciona como ensayo y error, prueba y error, hasta que se encuentra un péptido que casa perfectamente y que logra una afinidad química adecuada con la hendidura. Entonces las chaperonas son eliminadas de la cercanía de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y empieza la migración de la vesícula, o la formación y migración de la vesícula
desde el retículo endoplasmático rugoso hacia la membrana plasmática, hacia el exterior de la membrana plasmática, en donde las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 estarán presentando esos péptidos endógenos. ¿Alguien tiene duda? ¿Puedo narrarlo otra vez? ¿Qué quieren que narre? Todo. Vamos a ver si funciona aquí. Esto es un virus. Ingresa, se desintegra. Su genoma se apodera de la maquinaria genética celular. Se forma un ARN mensajero viral que va a generar la síntesis de proteínas en los ribosomas. Esta síntesis de proteínas va a generar proteínas extrañas. Serán marcadas esas proteínas extrañas como ubiquitina. Al estar marcadas, eso conduce o les genera una señal que las lleva directamente a el proteasoma. En el proteasoma, esas proteínas son degradadas a péptidos relativamente grandes. Estos péptidos que se encuentran en el ambiente citoplasmático ingresan al retículo endoplasmático rugoso gracias a TAP, que es el complejo transportador de péptidos asociados a el procesamiento de antígenos desde el citosol hacia la luz del retículo endoplasmático rugoso. Ahí, si es necesario continuar el corte de esos péptidos, hay enzimas proteolíticas que lo hacen en el interior. Estas enzimas proteolíticas se llaman aminopeptidasas del retículo endoplasmático rugoso. Bien. Entonces, cuando son cortadas, bueno, mientras eso sucede, mientras pasa esto, como dicen, mientras todo esto sucedía, entonces inició la síntesis de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y esa síntesis, hay cosas que no las he dicho, que implica, imagínense cómo de impresionante es la vida, que implica, por ejemplo, en el retículo endoplasmático rugoso, la glucosilación de algunas de estas moléculas. Son glucoproteínas en esencia. Por lo menos en algún momento de la vida son glucoproteínas. Entonces, esta presencia de residuos de carbohidratos lo que estimula es el acompañamiento de chaperonas, es decir, un grupo de carbohidratos específicos condiciona la unión de una chaperona específica. Entonces, cuando nace la proteína, hay que plegarla, y quien ayuda a plegarla es una chaperona. No voy a mencionar nombres, no me interesa que sepamos todos los nombres, con que sepan algunos detalles de lo que hemos hablado, por ejemplo, proteasoma, ubiquitina, TAP, las aminopeptidasas, vamos bien. Es plegada o ayudada a plegar por una chaperona y luego se unen otras chaperonas para proteger, para como tenerla lista para cuando lleguen los péptidos adecuados. Están protegiéndolo. ¿Por qué? Porque estas proteínas, como bien lo decía el doctor en algún momento, el doctor no me refiero, tienden a ser inestables. Y mientras no están unidas a un péptido, continúan siendo inestables y pueden ser degradadas fácilmente. Entonces, mientras no hay un péptido que la estabilice, las chaperonas están estabilizando a estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y empieza el proceso de ensayo y error, la prueba y error. Es decir, vamos a medir un péptido, ¿casa bien? No casa bien. Otra vez, el complejo de chaperonas a proteger a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Cuando llega un péptido que oportunamente puede o cabe y queda químicamente muy bien con esa hendidura, entonces las chaperonas se desensamblan y dejan a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad con su respectivo péptido. Y ahora sí inicia la migración.
migración desde el retículo endoplasmático pasando por el complejo de Golgi hasta la membrana plasmática. ¿Se ha entendido? Sí. ¿Tener sueño? ¿Seguro? Y esto es lo que sucede. Si se fijan, partí una imagen que había donde estaba todo. ¿Se acuerdan? La partí y puse ahora la otra parte. Vean qué sucede. Estos antígenos son intracelulares, son reconocidos como extraños, son ubiquitinizados, van al protosoma, se liberan péptidos. Estos péptidos ingresan al retículo endoplasmático gracias a la acción de TAP. En esto, aquí vamos a parar un momento y vamos desde el otro lado. Se da la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 unidos a su chaperona, y bajo la prueba y error que se está dando acá, hasta que el péptido adecuado ingresa a la hendidura y casa perfectamente, entonces es desensamblado el conjunto de chaperonas y se queda únicamente la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con su respectivo péptido. Ahora sí, inicia la migración por Golgi, por vesículas hasta la membrana plasmática, en donde una célula nucleada cualquiera está expresando en su superficie a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, cargando o portando péptidos endógenos. ¿Me di a entender? Ahora el punto es, ¿qué diablos hacen esto? Ahí se puede. No voy a ocupar este, voy a ocupar este. Este y este. Este es uno. Toda célula nucleada que expresa, es esta una célula nucleada que expresa péptidos asociados a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, estará presentando estos péptidos a un linfocito TCD8 o T citotóxico. Esto es por norma. Si lo hace con las moléculas de clase 1, entonces lo hará al TCR, que ya les había dicho el doctor Bruno también, al TCR de un linfocito T, CD8 o citotóxico. Esto es lo que cierra la clase de este día. Llevémoslo paso a paso. Entró un virus, ese virus infectó a una célula nucleada, la célula nucleada le brinda su maquinaria genética, en los ribosomas se producen las proteínas del virus, estas proteínas son extrañas, son ubiquitinizadas, entran al protosoma, degradadas a péptidos. Estos péptidos son internalizados por TAP a el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático todavía son cortadas aún más por acción de aminopeptidasas. Mientras tanto, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son sintetizadas en la luz del retículo endoplasmático rugoso, son acompañadas de las chaperonas, son protegidas y estabilizadas por las chaperonas, y se introducen, empiezan a probarse los péptidos hasta que encuentra el péptido oportuno y adecuado, queda estabilizada esa molécula y se desensambla todo el complejo de chaperonas. Empieza la migración de esta vesícula que contiene a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con su respectivo péptido hasta la membrana plasmática, en donde presentan este péptido ¿a quién? A un linfocito CD8. ¿Con qué estructura va a reconocer el TCD8 a este péptido? Con el TCR, exactamente. Terminó esta historia, ahora vamos con la otra. Esta.
Hay un agente extraño, pero este no es intracelular, es extracelular. Como es extracelular, puede ser por macroinocitosis, por endocitosis mediada por receptor, por fagocitosis. Es captado, se forma la vesícula. En general, todas estas vesículas que se formaron son cuerpos multivesiculares, así son llamados. Y estos cuerpos multivesiculares ya tienen la información de que lo que va es un material extraño gracias a los TLR, ¿se acuerdan de eso? Y por lo tanto empiezan a sufrir cambios. Esa es lo que se conoce como la maduración del fagosoma o del endosoma, hasta unirse con lisosomas. Cuando se unen con lisosomas, continúa la degradación proteolítica del antígeno que está allá adentro. Mientras eso sucede, en el retículo endoplásmico se producen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, acompañadas de su respectiva chaperona. Esta chaperona indica el camino que va a seguir hasta unirse con el fagolisosoma o con el lisosoma. Cuando se unen, la chaperona, gracias a la acción de las enzimas proteolíticas, es destruido y lo único que queda es una porción llamada, ¿cómo se llama? Clip. Que me están prestando atención. Clip. Y este clip es el que protege ¿a qué? A la hendidura. ¿De qué? De que cualquier otro péptido pueda ingresar, a uno propio, el propio uno nuestro pueda ingresar. Entonces, cuando continúa avanzando el proceso de desarrollo de esta vesícula o este complejo multivesicular, lo último que queda es que el clip sea desensamblado, sea eliminado de la hendidura. ¿Quién lo hace? Catepsina S. La catepsina S. Eso sucede principalmente en las células dendríticas. La catepsina S. Ahora sí queda la hendidura, y en esa hendidura penetra el péptido. Ahora continúa la migración, o empieza más bien la migración de ese complejo multivesicular. ¿Hacia dónde? Hacia la membrana plasmática. Hacia la membrana plasmática, en donde emerge esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 asociada con su péptido, que es lo que tenemos acá, una CPA, parezca lo que parezca, CPA o ACP, como sea, la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, el péptido acá, y se lo presenta ¿a quién? A un linfocito T CD4. A un linfocito T CD4. ¿A través de qué molécula? Del TCR. Entonces, presentación de antígeno, CPA, que lo presenta con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 al linfocito T CD4. Linfocito T ayudador, linfocito T helper, son sinónimos. Linfocito T cooperador. En cambio, una célula blanco que presenta antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 lo hace a un linfocito T CD8, CD8 citotóxico. o T Citotóxico. Vamos. ¿Qué tipo de antígeno es eso? ¿Qué tipo de antígeno es ese? Es una bacteria, claro está, pero hablando de endógeno o exógeno, ¿qué tipo de antígeno es? Exógeno. Por lo tanto, ¿qué vía va a desencadenar? La del Endocítica. linfocítica. Ahí podría ser por fagocitosis, ¿verdad? Degradación y unión con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase. ¿De clase? 2. ¿De clase? 2. 2. Entonces, ¿a quién se lo va a presentar? Al linfocito T Al CD4. CD4. Linfocito TSD4. Ahí está. Así sí se puede. Un resumen, pues lo he hecho. Este le va a quedar. Déjenme ver.
Muy bien. 2 minutos me faltaban. Me quedé debiendo. Esta es la que venía arruinándome toda la... Pero literalmente esto es lo que sucede. Este es el antígeno, la célula se entera de que está pasando algo fuera de ella. ¿Por qué? Porque los RRP que reconocen PAMS son una herramienta que principalmente tienen las células que participan en la inmunidad innata. Y es una forma de unir la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. Acá les va a quedar uno, realmente les voy a poner los dos artículos. Hay un montón, pero por lo menos 2 que están para mí muy bonitos, están muy bien explicados y que les van a ayudar a entender quizá un poco más de eso si quieren leer de eso.